Bien, vamos a ver la estructura no tridimensional, la básica de estas tres moléculas que refieren a el etanol, acetaldehído y ácido acético. Vamos a ver cuáles son sus grupos funcionales en cada una de sus estructuras. Entonces, para empezar, vamos a ver acá que este es un etanol, un acetaldehído y el ácido acético. Este pertenece a la familia de los alcoholes, este pertenece a la familia de los aldehídos y este pertenece a la familia de los ácidos carboxílicos. Entonces, ya sabiendo a qué familia pertenecen, vamos a ver cuáles son sus grupos funcionales. Bien, acá en el caso del etanol o del alcohol, el grupo funcional es este hidroxilo. Lo podemos ver representado de esta manera o con un OH. Esto nos indica que es un alcohol. Además de ello, acá en su nombre, su terminación ol nos da a entender que es un alcohol. Como sabemos, los alcoholes tienen en su terminación la palabra ol. Esto con respecto al alcohol. Acá en el aldehído, su grupo funcional es este carbonilo que está acá, conformado por el carbono que está acá en este vértice. Esto acá es un carbono, un oxígeno y un hidrógeno. En este caso el oxígeno tiene un enlace doble con el carbono. Esto es la estructura que identifica a los aldehídos. Y por último está el ácido carboxílico o el ácido acético, que como ya lo dije pertenece a los ácidos carboxílicos y su grupo funcional es su carboxilo ácido, que es esta parte de acá, que está conformada por el carbono que está en este vértice, dos oxígenos y un hidrógeno. También lo pueden relacionar porque dentro de su estructura también está un hidroxilo, que es este de acá, que lo pueden representar así como está acá o como un OH. Entonces también podemos decir que el carboxilo ácido que representa los ácidos carboxílicos está conformado por un carbono, un oxígeno y un hidroxilo. Y ya como sabemos, acá pues está en un enlace doble este oxígeno y acá también está enlazado el hidroxilo. Bien, entonces esta es la representación básica de las estructuras del etanol, del acetaldehído y del ácido acético. A continuación vamos a ver esta misma representación de manera tridimensional y después los procesos de oxidación de estas tres moléculas y ya de manera final los procesos de fermentación láctica y fermentación alcohólica, donde explicaré de manera breve cuál es su reacción química y su ciclo para la fermentación. Bien, acá vamos a dar la muestra de estas mismas estructuras, pero de forma tridimensional. Esta primera hace referencia a la estructura del etanol. Entonces, los que están de color azul refieren a los carbonos, los de color blanco a los hidrógenos y el color rojo a los oxígenos. Entonces acá se ve la estructura que es CH3, CH2OH, que es el etanol. Esta de acá es la estructura del acetaldehído. Entonces acá ya está la estructura que refiere a R, que es CH3, el carbono, el oxígeno y el H. Acá hay que recordar que el carbono está
con enlace doble al oxígeno. Y por último está esta estructura que refiere a la del ácido carboxílico o el ácido acético, que ya contiene sus estructuras, que es la R o el CH3, sus carbonos, sus dos oxígenos y su último hidrógeno. Y acá podemos ver que en este mismo carbono hay un enlace doble con el oxígeno. Bien, esta es la muestra de las estructuras del etanol, acetaldehído y ácido acético de manera tridimensional. Bien, ahora vamos a ver cómo es el proceso de oxidación del alcohol para que se convierta en acetaldehído y después en ácido acético. Bien, en la oxidación del alcohol existen dos tipos de oxidación, que está la oxidación parcial y la oxidación total. La oxidación parcial es la que convierte a este alcohol o este etanol, lo convierte en un aldehído. Entonces, cuando ocurre la oxidación parcial, el etanol se convierte en un aldehído. Cuando se hace este tipo de oxidación, se eliminan estos dos hidrógenos. Este H2 se elimina de la estructura y este OH se separa. Entonces acá hay una pérdida de hidrógenos y se convierte acá, como se ve acá, en un aldehído que tiene un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple o sencillo con el hidrógeno. Esto cuando ocurre la oxidación parcial. Si seguimos el proceso de oxidación parcial, en donde cada una de estas estructuras tenga contacto con el catalizador que oxida, pasa de ser un aldehído a ser un ácido carboxílico o ácido acético. Acá se siguen perdiendo los hidrógenos. Entonces, cuando ocurre un proceso de oxidación, se pierden los hidrógenos. Entonces acá, como vemos, ya el carbono no tiene ningún contacto con el hidrógeno, contacto directo. Y cuando hay oxidación, se quitan los hidrógenos disminuyen, se quitan y los oxígenos aumentan. Entonces, como vemos acá, ya hay enlace doble con un oxígeno, enlace sencillo con otro oxígeno y el oxígeno tiene otro enlace sencillo con el hidrógeno, que se convierte en un ácido carboxílico. Estos son los dos procesos de oxidación o las dos etapas. Está cuando se convierte de alcohol a acetaldehído y de acetaldehído a ácido acético. Esto cuando se utiliza la oxidación parcial, que dentro de su catalizador está el cromo. Esto es lo que hace que se convierta de alcohol a acetaldehído. Cuando se hace la oxidación total del alcohol, no se hace este mismo proceso, sino que de manera directa se oxida el alcohol y se convierte de una vez en un ácido acético. Y esto es debido a que la oxidación total dentro de su catalizador cuenta con el cromo dentro de un medio ácido, que acá este sería el medio ácido. Esto es lo que hace que se convierta de una vez en ácido. Bien, ya como se vio, este es el proceso de oxidación del etanol para que se convierta en acetaldehído y en ácido. Cabe resaltar que cuando hay oxidación, cuando se produce la oxidación, hay una disminución de hidrógenos y un aumento de oxígenos. Y lo inverso a ello es cuando ocurre una reducción. Cuando ocurre una reducción es, por decirlo, el regreso de esto de ácido a aldehído y de aldehído a alcohol, o de ácido acético a acetaldehído y de acetaldehído a etanol. ¿Por qué? Porque en la reducción ocurre un aumento de hidrógenos y una disminución de oxígenos. Entonces creo que debe estar claro que nosotros hicimos el proceso de oxidación, que es donde disminuyen hidrógenos y aumentan oxígenos. Bien, después de ver las estructuras
del etanol, el acetaldehído y el ácido acético, corresponden a los procesos de fermentación. ¿Cuáles son los dos procesos de fermentación más comunes? Es el fermentación láctica, que es la que vamos a ver acá, y la otra es la fermentación alcohólica, que vamos a ver ya en un momento. Entonces, en la fermentación láctica ocurre este ciclo, ¿sí? Que va desde acá, de esta flechita, hasta esta. Ese es el ciclo que hace la fermentación láctica. Entonces, acá vemos que participa la glucosa o el azúcar, que pasa por un proceso de glicólisis, donde estas dos estructuras o partes que refieren al 2-ADP y el 2-P, que como que se suman, en el proceso de la glicólisis se convierten en 2-ATP, que refieren acá a 2 piruvatos. Después de ello, los piruvatos hacen acá este ciclo que es el del NAD para que se convierta en 2-NADH, que viene siendo la energía que se le da para que se convierta en ácido láctico. Esto ocurre en procesos de fermentación para hacer yogurt o algún tipo de bebida láctea o dentro del cuerpo humano en los músculos. Cuando se hace bastante fuerza, las células de los músculos hacen fermentación láctica para que se le brinde más energía a los músculos. Y ya como parte final, después de este proceso, donde está el ciclo de 2-NAD que se convierte en 2-NADH, ya se tiene como resultado una fermentación láctica que son 2 lactatos. Entonces así de manera breve, esto es el proceso de fermentación alcohólica. Bien, en este proceso también se utiliza la glucosa, que es la parte esencial para que ocurran estos procesos de fermentación, ya sea láctica o alcohólica. Acá ocurre de nuevo la glucólisis, que es la que genera las dos estructuras de piruvato. Después de ello, se genera dos estructuras de acetaldehído o, bueno, un acetaldehído, que como lo vimos anteriormente, acá hay un proceso o un ciclo del... Cuando ocurre esto, entonces se transfiere de ser esto a ser esto. Entonces, como aquí ya tuvimos resultado de un acetaldehído, con este resultado o esta molécula de energía que brinda el proceso de reducción entre el acetaldehído y el etanol, que es el producto. ¿Qué pasa con la reducción? Que se disminuye la cantidad de oxígenos y se aumenta la cantidad de hidrógenos. Entonces acá está que, bueno, este es la R en la estructura y este carbono que está aquí solo pasa a tener dos hidrógenos, que son estos dos hidrógenos que están acá, y su grupo OH, que lo hace identificar como un alcohol o en este caso el etanol. Este proceso de fermentación, como lo vemos en los experimentos anteriores, se ve para la creación de vinos y cerveza.